con una palabra maestra. Eso es importante porque nos está comunicando que todo lo que tiene que ver con el asunto de la violencia es algo que hay que asumirlo desde múltiples lugares de reflexión, a partir de múltiples observaciones, ¿verdad?, del mundo tal cual es, ¿verdad?, del mundo por el que estamos transitando. Así que es un instituto transdisciplinario. Y es transdisciplinario porque nosotros entendemos que es necesario propiciar la dialogicidad entre los saberes que manejamos, no para producir un conocimiento omnicomprensivo o un conocimiento que pueda explicarlo todo sobre la violencia, sino porque es la manera que entendemos que podemos producir maneras más atinadas para lidiar con esta problemática de la violencia, que ciertamente es un inconmensurable, no solamente aquí en Puerto Rico, sino en el mundo en general. Bueno, sobre el instituto podría seguir hablando y hablando, pero me quiero centrar en lo que queremos compartir con ustedes, el Observatorio Móvil para el Estudio de la Violencia, que es una plataforma, una página web que montamos, cuya intención precisamente es hacer acopio de aquellos materiales más relevantes en estos momentos para asumir la reflexión sobre el tema de la violencia. El observatorio no es un almacén de datos, no es un almacén indiscriminado de todo tipo de información, sino que cada material que subimos al observatorio, ¿verdad?, cada entrada está puesta desde un horizonte reflexivo e investigativo de alguno de los profesores del instituto. En estos momentos somos un total de 13 profesores, por lo tanto los profesores suben al observatorio aquellos materiales que entienden que tienen una relevancia teórico-investigativa para la investigación que ellos están haciendo. Por lo tanto, todo lo que se sube va acompañado de un párrafo de ese profesor investigador, donde ese párrafo comparte con la audiencia en general cuál es la relevancia que entiende que ese material investigativo tiene para él o para ella. Lo bueno también es que otras personas pueden ver esas entradas y también, ¿verdad?, producirse otra lectura, otra interpretación de la relevancia o no que puede tener esos materiales. Esta es la primera. Yo soy technological impaired, ¿verdad? Por lo tanto, ya aquí me salí de la página que tenía que estar, vuelvo de nuevo a la página. Lo que quiero es mostrarles también que trabajamos unos flancos investigativos particulares. Por ejemplo, el tema de la violencia de la economía y la economía política de la violencia. Dentro de ese tema, por ejemplo, más que nada atendemos un planteamiento que hizo el filósofo Zygmunt Bauman en su momento, cuando dijo que hoy por hoy de lo que se trata es de una economía que literalmente mata, ¿verdad? Podríamos pensar particularmente en el problema de la deuda, ¿verdad?, y las maneras en que cada vez más ese problema deja a amplios sectores poblacionales enteramente desprotegidos, en la precarización total. Ese es un asunto que vamos a estar trabajando en el día de hoy aquí. Y por economía política de la violencia, pues le seguimos la pista justamente a lo que es la economía política de ciertos negocios en particular, notablemente el fenómeno del narcotráfico, ¿verdad?, y cómo el narcotráfico se constituye, por ejemplo, en el negocio más lucrativo del mundo. En el flanco investigativo de las relaciones entre la ley y la violencia, trabajamos precisamente las relaciones entre ley y violencia. O vamos a ponerlo de esta manera, que es que hoy por hoy caemos en cuenta de que hay también una violencia que es constitutiva de la ley. Por ejemplo, ¿verdad?, lo hemos visto ya en muchas discusiones locales cuando hablamos de la ley promesa, ¿verdad? Pues esa es una instancia donde ciertamente caemos en cuenta de que hay violencias que vienen desde la ley misma.
El flanco que titulamos La violencia que regresa a los lugares de donde hemos querido extirparla, la virulencia contra el otro, pues es el espacio donde subimos entradas vinculadas a eso que normalmente se nombra como violencia interpersonal, la violencia que nombramos como violencia de género, pero sobre todo atendemos las maneras en que la aspiración que se produjo bajo el mundo de las sociedades modernas fue a la posibilidad de eliminar por completo la violencia, de erradicar enteramente la violencia. Sin embargo, ¿verdad? En el 2016 salió una noticia en Puerto Rico que decía que los delitos vinculados a la violencia interpersonal en Puerto Rico se intensificaban cada vez más. Bueno, pues ese es el espacio del observatorio donde atendemos ese asunto. El flanco de ingobernabilidad y espacio urbano, más que nada, allí atendemos todo lo que tiene que ver con la violencia que se suscita en el espacio de la ciudad. Atendemos justamente esa relación, la relación entre violencia y espacios de la ciudad. Hay un flanco que trabajamos también, intersecciones entre la ley psicoanalítica y la ley pública del Estado. Ese es un flanco bien importante también para nosotros, porque es el flanco donde hacemos un esfuerzo por relacionar el tema de la violencia con la vida psíquica de la gente, el espacio de la subjetividad, ¿verdad? Y finalmente, el flanco de representación de la violencia y violencia de la representación es un flanco investigativo donde, por un lado, le seguimos la pista, por ejemplo, a la forma en que aparece representada la violencia y la criminalidad en los medios de comunicación masiva, pero también le seguimos la pista a lo que ha sido llamado la violencia de la representación, cuando caemos en cuenta de que esas representaciones que hacen los productos culturales, el cine, la radio, la televisión, pues son violentos también respecto a la forma en que nos representan las vidas de distintos sectores. Bueno, dentro de cada uno de esos flancos, si ustedes lo abren, y voy a abrir aquí uno, relaciones entre la ley y la violencia, para mostrarles a ustedes otro asunto importante. Vamos a ver si abre. ¿No abre? Ok, abrió. Okay. En cada uno de esos flancos, ustedes van a encontrar diversidad de materiales. Tenemos artículos académicos, artículos periodísticos, documentos de gobierno, tenemos también estadísticas en algunos flancos en particular, y videos, ¿verdad? Tenemos todo tipo de videos. Así que nosotros promovemos el Observatorio Móvil para el Estudio de la Violencia como un recurso educativo para profesores, estudiantes y personas en general interesadas en el tema de la violencia. Hay unos videos buenísimos y sumamente relevantes, por ejemplo, videos alrededor de las luchas comunitarias en Loíza, videos alrededor de todo el proceso de legalización del cannabis en estos momentos. Tenemos videos hasta de los Simpsons, particularmente hay un video sobre los Simpsons buenísimo, sobre el tema de la vigilancia. Y pues, por otro lado, tendría que decir que el Observatorio Móvil también es divertido. Es divertido navegar entre sus páginas e ir descubriendo, ¿verdad?, la multiplicidad de lugares de observación desde donde podemos reflexionar esta problemática de la violencia. Cada vez que nosotros hacemos una visita a alguna institución, lo que llevamos es una muestra del trabajo que hacemos en el observatorio. Así que preparamos una muestra para ustedes, bueno, para la tarde de hoy, y me acompañan tres de las colegas del observatorio, profesora Miriam Muñiz, profesora Amarilis Muñoz y profesora Sonia Serrano. Cada una de ellas, y luego yo al final también traeré mi colaboración, va a presentarles a ustedes algunas de las entradas que recientemente han subido a la plataforma del observatorio. Así que los dejo entonces con la profesora Miriam Muñiz. Bueno, pues buenas tardes a los presentes y encantada de hacer esta visita a ustedes, a la directiva de esta institución por acogernos
Y esperamos que lo que podamos compartir esta tarde pues permita, ¿no?, un entendimiento mayor de las dimensiones de la complejidad con que se manifiesta la violencia. Y señalo esto porque justamente el flanco con el que yo más trabajo en el observatorio, hasta creo que es el único que trabajo, porque hay gente que maneja varios flancos y siempre están presentando en los diferentes temas, pero yo siempre me refiero al flanco de la violencia de la economía, porque es la temática que yo he estado desarrollando a lo largo de mi carrera, de mi vida como profesora en la universidad y en mis investigaciones. Yo terminé un libro en el 2013 que se llama Adiós a la economía, y después me he dedicado a escribir una serie de artículos que llevan como título violencia de algo, violencia del humano, pero todos en relación con la violencia de la economía. Así que probablemente en algún momento recopile gran parte de esos artículos. En particular sobre la violencia de la economía, pues fundamentalmente me remito a los efectos, al análisis, a los efectos de lo que ha sido la crisis de la subprime, de las hipotecas subprime de 2008 para acá. Claro, abarco también la crisis desde la década del 70. Pero en particular me remito a la crisis del capital financiero del 2008 para acá y que ha tenido efectos terribles, dramáticos, yo diría que trágicos, para gran parte de las sociedades, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel global. Sabemos toda la situación que ha confrontado las economías europeas con respecto a la deuda. De hecho, en el observatorio móvil yo tengo unas entradas, además de las que voy a compartir con ustedes hoy, tengo unas entradas que tienen que ver con el dossier de la deuda, y ahí hago la comparación de Grecia con Puerto Rico. Tengo otras entradas que hablo del dossier de las leyes de emergencia que se han planteado en Puerto Rico desde el mismo 2008 hasta el último, hasta el gobierno actual, que por lo regular entran a gobernar con estados de emergencia y hacen toda una serie de órdenes ejecutivas que transforman prácticamente el sistema normativo jurídico. Bueno, o sea que todo eso ustedes lo pueden encontrar en el observatorio móvil alrededor de la violencia de la economía, que parece ser una ciencia, una disciplina muy aséptica. Parecería ser que no agrede, que siempre están aconsejando, que lo que quieren es ¿verdad?, las cosas buenas para el pueblo y pero realmente la economía tiene un trasiego, ¿verdad? Tiene unos efectos que no son solamente administrativos, sino que están dirigidos realmente a el dominio sobre la vida. Y ese dominio sobre la vida, en muchos casos, puede ser una revolución genética que la pueda hacer vivir, porque también hay toda una tendencia en la economía hacia las nuevas tecnologías, las nuevas investigaciones científicas, con las que podemos asociar pues una gran afirmación y valoración de la vida, pero por otro lado la destruye, la mata, la enferma, y vive a veces mucho de la enfermedad. En los sistemas a veces que tienen que ver con la corporación médico-farmacológica hay mucho de eso, muchas ganancias también. Pero bueno, en particular voy a hacer un comentario sobre la entrada que tengo últimamente, que es, me ha llamado la atención porque creo que es un tema que vamos a estar trabajando, mirando mucho en los próximos tiempos, los próximos días, en el presente actual, que tiene que ver con las ejecuciones hipotecarias en Puerto Rico. Entonces, yo sé que aquí estamos un poco puestos para manejar el tema de la responsabilidad ciudadana, pero yo también quisiera hacerme la pregunta del otro lado: ¿qué responsabilidades hay con el ciudadano? O sea, el ciudadano, la responsabilidad ciudadana está muy bien, pero también existe una responsabilidad para con el ciudadano. Y yo creo que mucho de lo que tengo que trabajar hoy justamente nos remite a esa pregunta. ¿Qué responsabilidades hay con la vida ciudadana y con lo que se supone sea su hábitat principal, que es su casa? Así que las hipotecas y la expropiación de la casa. Esta serie, y ahí va a estar puesto el artículo, y después me voy a referir directamente al video del artículo. Esta serie de artículos periodísticos, son como 8 o 9, sobre las crisis de la propiedad de la casa en Puerto Rico, sirven para visibilizar el drama que viven las familias de la clase media puertorriqueña. A esta se le somete, con la ejecución de hipotecas y prácticas de desahucios, a una de las expropiaciones más significativas que el capital financiero realiza como efecto de la crisis hipotecaria del 2008. A la misma vez que lo consolida como una máquina de destrucción de las condiciones de vida que había caracterizado al modelo urbano, yo le llamo fordista porque ese es el concepto con el que se reconoce, que es el de la sociedad de consumo masivo, ¿no?
el de la urbanización, el mall, la autopista. En Puerto Rico, la obtención de ganancias desde los mediados de la década del 50 no andaba por la clásica fábrica, andaba por otro lado. Se trataba y sigue tratándose de la especulación urbanística del territorio. El real estate, con el santurrón título de desarrolladores, fue la vía del capitalismo en Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XX. Se entendía la propiedad privada de la casa vía el crédito y la deuda, y del otro se fortalecía el imaginario, quizás más importante que el físico, el de ser propietario individual a través de la hipoteca. Los espacios urbanos con la casa propietaria llenan perfectamente ese requisito. Títulos de propiedad generalizados, revendidos en el mercado secundario, bajo el dominio de las instituciones Freddie Mac y Fannie Mae, que originalmente fueron instituciones públicas y Lyndon B. Johnson después la privatizó, y siguen siendo las que le compran gran parte de las hipotecas a los bancos locales, de los cuales uno apenas se entera que existen hasta que te montan el pleito en la Corte Federal. La Corte Federal la prefieren, es más rápida, y por lo regular ahí es que ponen los pleitos, para ejecutar la hipoteca y desalojarte de tu casa. Con la aparición de este nuevo fantasma, el del hipotecado, no ya del proletariado, como hubiera podido pensar Karl Marx, fabril, decimonónico, sino de este nuevo tipo de asalariado, trabajador y propietario a la vez, pero también deudor, el cual exhibe su pertenencia a una fragmentada zona desparramada en los suburbios, clase medieros de la llamada área metropolitana y alrededor de toda la isla. Con el nuevo escenario de recortes y de austeridad generalizada impuesta por la ley promesa e implementada por la Junta, y la destrucción post María, será mucho más difícil que se mantenga ese modo de vida. De hecho, el bien con el que tanto habían soñado, por ejemplo, las familias del Caño Martín Peña, que también trabajo mucho sobre el proyecto Enlace y el Caño, ese bien que habían soñado las familias del Caño, una casa segura, sin haberlo logrado, se ha generalizado y se ha convertido en aquel del que se le despoja a una buena parte de las familias en Puerto Rico. Los artículos periodísticos que aquí se ofrecen son importantes para seguir la pista a los que nos interesamos en la violencia de la economía y forman parte de una investigación en curso. Refiero a los lectores a mi artículo Economía de la Violencia, Ciudad y Abandono de la Vida, incluido en el libro colectivo auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el Instituto Violencia y Complejidad de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, vamos entonces a... ¿El video? Vamos al video. Quizás espérate un minuto. Digo, voy a dar unos datos que tienen que ver con la mayor parte de los artículos que aquí se proponen. Hoy solamente se va a presentar uno de esos artículos, el de Benjamín Torres Gotay, El dolor de perder la casa se llama, ¿verdad? Algo así. Pero voy a dar una serie de datos. Sobre la pérdida del valor del 30% de la riqueza en Puerto Rico, ve el artículo de Ricardo Cortés Chico, Las 15 barreras económicas que enfrenta Puerto Rico. Nuevo Día, 4 de mayo del 2007. También en el mismo periodo el artículo Pierden valor las propiedades, citando al tasador Carlos Javier Vélez, donde se señala que esa pérdida de valor varía entre el 10 y el 40%. Villamil ha señalado 30 y 45 y hasta 50%, el economista. Y que las zonas más afectadas son Santurce, Condado y Atorrey. Puerto Rico encabeza la lista de los 9 países con mayor caída de precios de venta de propiedades. Eso también sale en Primera Hora del 26 de noviembre del 2017. Además, sobre la situación de los desahucios, ve el importante artículo, que vamos a ver ahora, El dolor de perder la casa, de Benjamín Torres Gotay, publicado el 23 de julio del 2017. Vamos a pasar al video. Perdonen, yo se los dije, soy technological impaired. El artículo tiene inmediatamente un video. Sí, no, estoy... Una entrevista. Ya. Finalmente he llegado. ¿Cuál puede ser la ruta para tener un gobierno más honesto y... Pero eso pasa rápido. Vamos a volver de nuevo aquí.
Skip ad. Más eficiente. Sobre eso y más, comenzamos en esta edición de Torres Déjalo, Vocales si de eso Vida. pasa rápido. Ahí empiezan. Es extraño. Cuando tú entras a la casa y tú sabes que otra persona entró, rebuscó, rompió, es horrible. Es horrible, tú te sientes angustiado, tú sientes que por la noche te van a hacer, te van a meter a alguien a la casa. Los nenes entran en temor. Te violaron tu espacio. Cuando llego aquí a la casa, cuando entro, me encuentro ya en el segundo piso, cambiando otra vez, volviendo a martillar las ventanas, y entonces yo me molesté, me puse sumamente brava, de verdad, y le dije un montón de cosas, y le dije que yo tenía representación legal, que cómo era posible, que se veía que estaban las pertenencias de mis hijos aquí, y mis cosas, y que me dijeron que no, que la casa había sido subastada y que yo tenía conocimiento de eso. Yo le dije, sí, pero ustedes también tienen que tener conocimiento, que yo tengo representación legal y que tengo un licenciado y sometió una información al tribunal y hasta el día de hoy no hemos recibido contestación, o sea que esa moción no fue contestada. Llamé al licenciado, le explico mi situación, el licenciado me dice que le preguntara quién era la persona, de quién era el alguacil. Cuando voy a entrar nuevamente para decirlo, ya venían bajando y me dijeron que se iban, que ya ellos habían terminado. Y yo le dije, pero ¿cómo va a ser? Me van a dejar sin llave, sin poder volver a entrar. Siempre había mucho nada, el saber que hasta tus vecinos se enteraron de la situación que estás viviendo. Porque como digo, no es algo que tú se lo comunicas a todo el mundo, es algo que tú te tragas. Este sufrimiento tú te lo tragas solo. Y el licenciado en todo momento me ayudó, ¿verdad? Y pude regresar ese mismo día a mi casa nuevamente, pero uno se siente... La mayor parte de la gente que llega buscando estos servicios son personas de edad avanzada, son en su mayoría mujeres, unas solteras o viudas o divorciadas, y llegan en unos estados de ánimo deplorables. Vinieron 2 alguaciles, 4 empleados del banco, empezaron a sacar todo sin cuidado, sin tener la más mínima intención de llamar a nadie, y llegaron a la casa y sacaron todo hacia afuera. Todo lo rompieron, muebles, juegos de cuarto, nevera, estufa, todo lo rompieron. La catástrofe de la ejecución de hipoteca. Esto es una amenaza constante, a diario, día y noche, donde ha tenido que buscar ayuda psicológica. No han sido claros, todos son promesas, mentiras, mientras te ofrecen unas ayudas, por otro lado te ejecutan. Eso lamentable, bochornoso, y muy maltratado para nosotros. Muchas personas piensan que porque yo voy a la oficina de los mitigation y me dan el documento y me dicen tienes que traer tal cosa, ya yo estoy en ese proceso. Y la institución no tiene el derecho de continuar un proceso de ejecución. Y eso está equivocado. No todo el que deja de pagar pueden ejecutarle la hipoteca. La regulación Dodd-Frank, la regulación X, regulación Z, el Trust in Lending Act, la regulación RESPA, obliga al banco a hacer una serie de procedimientos antes de ejecutar la hipoteca, y hay irregularidades en esos procedimientos, se convierte la ejecución de hipoteca en ilegal, y entonces ahora el banco está impedido de ejecutarte la propiedad.
completamente de acuerdo de que si yo no puedo pagar mi casa, no es porque el banco te aumenta la contratación y la hipoteca que tú y yo pactamos desde el inicio. Es porque a lo mejor perdiste tu trabajo, o porque a lo mejor estás perdiendo tu negocio, o a lo mejor uno de ellos dos ya no está generando el ingreso que tenía que generar. Y son causas económicas. Que me atrase más de 36 días en un mes. Y me tienen que preguntar qué me pasó. Si tengo algún problema, ¿cómo me pueden ayudar? Hay dos alternativas. O retienes o dispones. Si tú no tienes ingresos, sabes que es casi imposible retener la propiedad. Salvo que tengas un familiar o que te ayude, ¿verdad? Si tienes ingresos, pues vamos a buscar la forma de modificar planes de pago, etcétera, etcétera. Eso es la realidad. Y la gente tiene que estar consciente de eso. Pero una cosa es perder la propiedad mediante hostigación, sufrimiento, perder las noches, sin desconocimiento total, sin saber qué es lo que está pasando, a que tú, en un proceso ordenado, civilizado, tú entregas tu propiedad porque no puedo hacer más nada. Va el cliente a mi oficina. Licenciado, llevo 15 años pagando mi casa. 15 años. Y el otro día hice el cálculo y ya yo pagué 2 a 3 veces lo que el banco me prestó. Y ahora, porque le dejé de pagar 3 meses. Madre, no sé si... Porque es que no se oye. Sí, no, pero desgraciadamente no es por ella que Okay. Pues sí. Seguimos. Pero si quieres entonces, ya... se escucha. Bueno, entonces pues también. Pues Queda muy poco realmente ya. Sí, ya se acabó casi. Tirando a la calle. Y el derecho hipotecario le permite al acreedor tirarte a la calle aunque le debas un mes de los 360 plazos de un préstamo de 30 años que tendrías que pagar. Si eso no es ilegal, para mí es inmoral. Y eso es lo que contribuye a esta crisis humanitaria. Adelante, Miriam. Bueno, en ese video, cuando lo puedan accesar y escuchar bien, verán que se muestra tanto la situación de crueldad sobre el que pesa la demanda de ejecución de hipotecas, que en ocasiones, pues con un tiempo mínimo, a la persona se le obliga a salir de la casa, y si la persona no sale por su propia cuenta, pues llegan allí los alguaciles y le sacan las cosas. Ese es el caso de la primera. La segunda es una retirada de la policía teniente, sí, exactamente, y señala, ¿no?, toda la situación también en que la presión y la crueldad con que utilizan el miedo a la corte. Y de hecho, en algunos artículos se maneja cómo eso beneficia a las casas inversionistas para tener ese trato que es completamente inhumano, señalan algunos medios periodísticos, porque apenas se comunican en persona, o sea, es por email y con los documentos legales de la corte, y la mayor parte de estos demandados no acuden a los tribunales. Voy a terminar con unos datos que quiero que tengan presente, y le paso después la palabra a Madeline inmediatamente. Datos que se resaltan, que ya están de alguna manera contenidos en el artículo, pero si no, los de otros artículos también los he buscado. Hay en Puerto Rico de 1 millón de propietarios de hogares y alrededor de 500.000 en alquiler. Hay 96.814 familias con problemas para pagar las hipotecas. Multiplicada por 4 personas cada familia, pues tenemos 500.000 de personas en posibilidades de entrar en algún momento en impago, ¿no? Del 2005 al 2015 ha habido 73.000 ejecuciones, aproximadamente 8.000 al año. Esos son datos que nos dicen exactamente el nivel, la aplanadora que nos está pasando por encima, el nivel de destrucción de la vida, porque el hábitat, la casa, es la vida. Y eso no lo podemos permitir, tan sencillo como eso. Hay que buscar la manera de que esto no continúe. Bueno, pues muchas gracias.
Gracias a la profesora Miriam Muñiz. Los dejo ahora con la profesora Amarilis Muñoz. Buenas tardes a todos y todas. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta tarde de hoy y estar dirigiéndome a los estudiantes de la Universidad Metropolitana. Como vieron, yo soy catedrática y además soy psicóloga clínica, así es que mi trabajo en el observatorio va a estar siempre dirigido hacia pensar cómo toda ese andamiaje psíquico, pulsional, porque parto de la mirada psicoanalítica de que más allá de este yo que nos hace percibir cosas disque similares, tenemos un mundo psíquico muy complejo, inconsciente, de pulsiones, que se tiene que enfrentar constantemente al mundo de la ley. Eso que acabamos de ver, uno desea una casa, uno paga una casa, pero hay unas leyes muy injustas que ni siquiera toman en consideración los afectos, ¿verdad?, la humanidad de cada quien, de tener pertenencia. Pues sobre esa línea es que yo usualmente subo algunos materiales al observatorio móvil que van a estar en el flanco psicoanalítico y su relación con la ley. Pero en la tarde de hoy, pues he querido traerles 3 materiales que yo he subido al observatorio y que van a tener que ver con la violencia que se está dando en este momento, tanto por la vía del gobierno de los Estados Unidos y la política de Donald Trump de cero tolerancia a la inmigración, pero que no es solamente de Estados Unidos. Yo creo que eso lo comparten gobiernos alrededor del mundo, que prohíbe la entrada de inmigrantes o concederles sus derechos, y los convoco a que, con ese lema que tienen ustedes de pensar la ciudadanía responsable, mirar cómo este problema que nosotros estamos viendo, estamos escuchando sobre todo este sufrimiento humano por la vía de ese trato que se le da a los inmigrantes, y que yo voy a enfocar en particular a la población infantil y de jóvenes. Todo eso que se está viviendo allí requeriría de nosotros un posicionamiento ético de asumir una posición. Yo siempre digo que la voz de los estudiantes es bien importante, y yo pienso que sobre este tema y todos los que estamos presentando aquí no podemos silenciarnos. Son 3 artículos, les voy a mostrar, primero les voy a señalar los títulos y luego voy a hacer un comentario sobre cada uno de ellos. El primer artículo, que resumí con un subtítulo de violencia de la separación obligada, el caso de los niños inmigrantes, son todos unos artículos periodísticos. Este es del Washington Post de del 19 de junio del 2018, y que para mí es un artículo muy importante. Lo traduzco: lo que aprendimos de la estrategia Operación Pied Piper, algo así que van a ver que es como lo del flautista de Hamelín. ¿Se acuerdan el cuento del flautista de Hamelín? ¿Lo recuerdan o no? Esa historia alemana, ¿verdad?, de un flautista que lo contrata un pueblo para que se lleve una invasión de ratas, y él con una flauta mágica se lleva la invasión de ratas, se lleva las ratas, y cuando regresa el pueblo no le quiere pagar por ese trabajo. Así es que él espera que toda la población esté en una iglesia y coge la flauta y se lleva a todos los niños y le quita todo ese poblado a los niños, y hay varias versiones. Uno es que los desaparece, otro es que los regresa cuando le pagan. Así que, pero de lo que se trata este artículo es que desentierra, porque el olvido es la violencia mayor por la que padecemos los pueblos y los humanos, ¿verdad? Y muchas veces ya hay experiencias que nos dejan saber consecuencias nefastas que no debemos repetir. Y el autor de este artículo, que se llama Amy W. Wang, ¿verdad?, desentierra esa experiencia de la Operación Pied Piper, en la que no fue un flautista la que está separando a los niños de su familia, sino que es el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump, y que desde esa experiencia utilizada en la Segunda Guerra Mundial, de hecho se titula Sobre el trauma que producen las separaciones de la familia.
Entonces hay un segundo artículo que se llama, que resumí como Inmigración, Amor y Empatía, y que traduje como La crisis migratoria trata sobre la devaluación del amor. Y un tercer material que es un video que resumo como Terror contra los niños inmigrantes, y que traduje como Esposas, asaltos y drogas nombradas vitamina. Niños alegan graves abusos en las facilidades de detención de inmigrantes. Así que los tres artículos y las reflexiones que les voy a presentar hoy nos deben llevar a posicionarnos sobre esa importante categoría de ciudadanía responsable como agentes de cambio. ¿Qué podemos hacer? Cada uno de esos artículos constituye una alerta importante para que el mundo entero, pero sobre todo para que el mundo de la academia, de las universidades, los estudiantes, conozcan los peligros de la política de cero tolerancia a la inmigración política, a la inmigración, una política que entiendo que es una guerra, en tanto no solo prohíbe la entrada de inmigrantes a los Estados Unidos, sino que criminaliza, castiga y utiliza estrategias de dislocar el psiquismo de sus rehenes, los niños y jóvenes, a quienes tortura como disuasivo para impedir que acudan a pedir auxilio en ese territorio. Los artículos deben provocar sensibilizarnos e interrogarnos sobre varios asuntos importantes. ¿Qué condiciones de vida son esas que tienen los inmigrantes que los lleva a arriesgarse a enfrentar condiciones y amenazas crueles como las que anuncia la política de Donald Trump? ¿Qué conocimiento importante sobre la niñez se hace sordo o utiliza como estrategia de guerra el gobierno de Estados Unidos para dislocar permanentemente a esas poblaciones, en este caso de América Latina? Sabemos que Europa también hace lo mismo con otras poblaciones. ¿Qué secuelas emocionales traumáticas conlleva el trato otorgado a menores de poblaciones migratorias al separarlos de su familia? Los tres materiales que reseño en el día de hoy enfocan sobre cómo esas políticas antimigratorias colocan en la mirilla a los niños y niñas inmigrantes de edades que incluyen infantes hasta jóvenes para usarlos como flancos de guerra, lacerando su sentido de seguridad, valía personal, que los disloca mediante la producción del terror de la separación de las personas importantes, sentirse abandonados, helpless, impotentes o desamparados por quienes deben cuidar y protegerlos, sus padres o los adultos. ¿Qué sentido de desconfianza presente o futura prevalecerá en esas infancias que viven en esa experiencia? Así que vamos para el primer artículo. Específicamente, el primer artículo de Amy Wang, lo que aprendimos de la operación Pied Piper en la Segunda Guerra Mundial sobre la separación de las familias, que está en el Washington Post, constituye un recordatorio sobre la atroz secuela psicológica que dejó la estrategia política denominada Operación Pied Piper en la Segunda Guerra Mundial. Esa operación que fue creada por un comité Anderson, bajo la dirección de Sir John Anderson, quien pese a sus cualidades como político y organizador era un hombre frío e insensible, incapaz de comprender los traumas emocionales que una evacuación de niños acarrea. Y el objetivo de esa comisión era salvar a la población civil infantil inglesa durante la Segunda Guerra Mundial de los bombardeos en áreas urbanas o militares, pero en el fondo subyacía también otro interés, el que llamaron el problema de las bocas inútiles, es decir, todas aquellas personas que consumían alimentos pero no hacían un aporte directo para el esfuerzo de la guerra. Así se planteó y se ejecutó una operación para separar a los niños de su familia, de modo que liberando a las madres de la responsabilidad de criar a los hijos, liberaban la mano de obra para la fabricación de municiones, labor que estaba en manos de las mujeres. Por último, evacuando a personas a países amigos, resultaba un buen medio propagandístico para forzar a esos países a unirse a la guerra contra Alemania. Esa práctica fue terrible, pues al separar a millones de niños ingleses de sus padres y ubicarlos con extraños en lo que llamaban
apacibles campiñas en Londres, dice que para evitarles el dolor de la guerra se les provocó más daños emocionales. El artículo cita los relatos de un sobreviviente y rescata la importante investigación realizada por las psicoanalistas Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, y Dorothy Burlingham, publicadas en un libro que de paso lo busqué porque me pareció genial, ¿verdad? Que se llama War and Children, publicado en 1943, pero que tiene una vigencia tremenda para podernos explicar un poco este problema contemporáneo. Ambos recursos, el relato de El sobreviviente de Piper y el libro, constituyen una evidencia obvia de que esa política de cero tolerancia es muy dañina. Le está provocando traumas psicológicos irreparables, daños emocionales irreparables a todos esos niños que están siendo separados de sus papás y colocados en unos albergues, vamos a leer, cárceles para niños. Pam Hobbs, a quien cita la autora, es uno de los sobrevivientes de la operación inglesa, que ahora tiene 80 años, y quien valida las teorías producidas por la psicoanalista Freud y Burlingham en torno a que la separación de su familia le produjo mucha amargura y coraje hacia sus propios padres, lo que no le permitió conceder ni entender que el motivo de la separación era protegerlo. La autora del artículo desentierra este evento como memoria necesaria para advertir a Estados Unidos y a los lectores, a los ciudadanos, de los hallazgos de esa importante investigación que planteó un conocimiento central. Los niños que fueron separados y que no vivieron los bombardeos se afectaron más que los niños que se quedaron con sus padres en medio de los bombardeos. Lo que quiere decir que esa importante investigadora psicoanalítica, ¿verdad? Nos ha dejado una herencia de conocimiento que no podemos obviar y que en este momento estamos viviendo 80 años después como si no supiéramos eso o como si al saberlo lo podemos utilizar para hacer más daño. De hecho, algo que cita el autor y que después lo vi también en el trabajo de Anna Freud, ellas relataron el caso de un niño de 17 meses que fue separado de su familia y que sistemáticamente allí solito con esa nueva familia lo único que repetía era mom, mom, mom durante 3 días corridos después de haber sido separada. Y dice, cito, los niños se sienten de pronto abandonados por sus personas conocidas de quienes han aprendido a vincularse. Se produce un ansia psicológica. Yo estoy todavía con los pelos de punta porque yo leo eso y me conmueve demasiado. Un ansia psicológica se apodera ante la ausencia de sus padres y forma parte de un desespero inicial que prevalece durante horas o por días, o quizás se constituye en un fantasma traumático que prevalece cada vez que tengamos que enfrentar la vida. Así es que ese es un artículo muy importante que invito a que lo lean y que lean también los autores que cita el periodista. Un segundo artículo que también me pareció muy hermoso, y se llama La crisis de la inmigración trata de la evaluación del amor. Cuando uno parte del andamiaje teórico psicoanalítico, uno sabe que vivimos en sociedad por la vía del lazo social, porque hay un otro que nos recibe en ese momento que nacemos, cuando estamos totalmente desvalidos, porque los bebés no somos como los pollitos. Un pollito a las 3 semanas ya es un pollito en propiedad. Un humano a las 3 semanas, a los 3 años, a los 10 años, estamos muy desvalidos y siempre necesitamos que esos otros significativos nos cuiden, ¿verdad? Y este autor, Andrew Salomon, plantea mediante este artículo periodístico también una denuncia en la que, además de decir lo que había dicho el autor anterior, añade algo más y dice: uno de los grandes descubrimientos del siglo XX fue advenir al conocimiento de que la relación de apego, bonding, ¿verdad? El apego,
de padres e hijos y la emergencia de una sociedad que prioriza en el cuidado de los niños por sus padres es central, y que uno de los peores desarrollos del siglo XXI es la desatención de ese conocimiento. Andrew Salomon describe esa política de cero tolerancia y esas acciones del gobierno de los Estados Unidos, entre otros gobiernos, como un repugnante fracaso en demostrar la necesaria simpatía o empatía hacia esta población, y un disparo certero que disloca emocionalmente a miles de niños de manera irreparable. Una política que padece del cáncer de toda administración pública, los excesos de la burocracia, porque en esos niños que son colocados allí arbitrariamente en sitios, intervienen dos secciones del gobierno norteamericano: el Departamento de Salud y de Servicios Humanos, agencia que retiene a los menores, y el Departamento de Homeland Security, la cual retiene a los adultos, lo que activa una burocracia que compromete la rápida y necesaria reunificación. El artículo centraliza en un señalamiento. El gobierno norteamericano parece no considerar lo que para el autor constituye su eje central, y que él lo discute en un documental de un libro que se llama Far from the Tree, que es que el amor de los buenos padres es el que propicia desde la unidad con sus hijos la fuerza para superar problemas en la vida y producir sentido de la humanidad que somos. Para Salomon, aún los niños discapacitados, los niños marginados, los niños que padecen del síndrome Down, de autismo, o personas que tienen incluso historial criminal, poblaciones como las LGBT, niños y adultos, que están muy marginados, cuando cuentan con el apoyo de sus padres, sacan la fuerza para trabajar todo eso que parece una fragilidad, y eso lo convierten en fuerza, pero para eso necesitan la fuerza de la unidad, del apego, del respaldo de los padres. Así es que el texto visibiliza cómo la separación de los niños de sus padres constituye la violencia más dañina que la propia guerra. Y el tercer material, que es un video que invito a todos que lo vean, que se llama Esposas, Asaltos y Drogas, denominadas Vitamina, alegaciones de graves abusos en las facilidades de detención de niños migrantes, realmente me produjo malestar físico. Es de Blake Ellis, Melanie Hickens y Bob Ortega de CNN. Y este video formó parte de una investigación que hicieron estos periodistas, y por esa vía hacen una denuncia muy, muy fuerte, ¿no?, con todas las formas de violencia que se ejercen en los centros de cuidado en el que se ubican los niños y los jóvenes que son separados de los padres. Él nos dice algo más fuerte, o sea, no solo son niños que llegan con sus papás de otros países, sino que en esos centros hay niños y jóvenes quienes viven en diferentes estados de Estados Unidos, que asisten a las escuelas, que provienen de hogares cuyos padres y madres participan del mercado laboral y son trabajadores asalariados, y que un buen día, quizás mientras corrían bicicleta en la calle, fueron interceptados por patrulleros de inmigración, les piden a los niños documentación y al estos no poderlas presentar, se los llevan detenidos a facilidades de detención para inmigrantes separados de los padres. Como los padres no cuentan con esa documentación, no los pueden defender, ¿ok? El documental da cuenta también de las demandas que estos padres le han puesto al gobierno de los Estados Unidos, porque son detenciones ilegales a sus menores y que además los colocan en refugios secretos que el documental dice que no son los fabulosos que dice el gobierno de Trump que existen y que muestra como ejemplos de buenos tratos, sino que están sobrecargados de población en los que se producen agresiones, negligencias y otros abusos. El documental incluye entrevistas con abogados, presenta niños y jóvenes que atraviesan la crueldad que viven en las experiencias de detención y da voz a las críticas de personas que conocen lo que allí ocurre. El licenciado, por ejemplo, Holly Cooper, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de California,
denuncia mediante su entrevista los niveles de crueldad con que los menores muestran una travesía que yo denomino dantesca, en las que el dolor de la separación los lleva entonces a hacer el actings, a portarse mal. Esto es tratar de escaparse varias veces, por los que entonces son ubicados en otros centros de detención como Shenandoah, que es un centro especializado a donde van a parar los inmigrantes más peligrosos. Allí son diagnosticados y utilizan el DSM, ahora 5, que siempre es un instrumento que puede ser muy peligroso, para diagnosticarlos, y ustedes saben que una vez que alguien se diagnostica, esa es la perfecta excusa para medicarlos, porque hay una gran maridaje entre el DSM y la industria farmacéutica, para cada vez más diagnósticos porque necesitan más medicina, eso es así. Entonces los menores denuncian cómo adultos mayores lo agarran por la quijada, los esposan, lo señalan por las costillas con bolígrafos para obligarlos a hablar y les dejan marcas en sus brazos. Los refugios retienen también niños inmigrantes que huyeron de sus países por pertenecer a hogares maltratantes y son encerrados sin derecho alguno al ser capturados en territorio norteamericano. El documental denuncia igualmente centros que son operados por instituciones sin fines de lucro, como el Southwest Key Shelter, que en el 2016 recibió 1.5 millones para albergar niños documentados en centros descritos como deficientes. Se han identificado negligencias por falta de supervisión con niños que se automutilan, que toman alcohol allí, alcohol no de licor del que vendemos, sino alcohol puro, y que viven en espacios sumamente calurosos durante los meses de verano. En California y Arizona los refugios no reciben mucha supervisión y existen denuncias del manejo médico inapropiado, como por ejemplo dejar a un niño con una fractura en la muñeca 3 días sin atención médica. Además de eso, los obligan a tomar medicinas, incluso antipsicóticos, y le dicen que son vitaminas sin la autorización de sus padres. Se trata entonces de un documental que evidencia cómo las ramas ejecutiva, judicial y legislativa de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, confabulan produciendo una violencia atroz hacia las infancias contemporáneas. Todo esto para que yo convocarlos a ustedes, estudiantes, a seguir pensando e interrogando esa categoría de ciudadanía responsable. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Amarilis Muñoz y ahora le doy la palabra a la profesora Sonia Serrano. Muy buenas tardes, muy contenta también de estar aquí, ¿verdad? Y a pesar de que estamos vinculadas de alguna u otra manera con los trabajos del instituto, pero siempre sorprende, ¿verdad?, las nuevas cosas o las nuevas líneas de investigación o los nuevos relatos y la literatura, ¿verdad?, o las investigaciones lo que se va encontrando en ese proceso de investigación. Pues yo trabajo en el instituto el tema del resentimiento social. Específicamente lo que estoy trabajando es, del concepto de resentimiento social, lo que me interesa un poco, ¿verdad?, lo que he estado mirando en los últimos tiempos, tiene que ver con el resentimiento o la tensión que se produce entre eso que definimos como clase media, ¿verdad?, clase trabajadora, ese sector social, ¿verdad?, que tiene algunas expectativas en el consumo, ¿verdad?, de vida, de derechos, y la tensión que se produce con otros sectores sociales que no necesariamente están incorporados en el trabajo formal, ¿verdad?, y que sus formas de consumo están más asistidas por el Estado, ¿verdad?, y que de alguna u otra manera también están más próximos al umbral de la pobreza. Así que más o menos esa es mi línea de investigación. Así que examino la violencia que se produce al constituirse un resentimiento en lo contemporáneo a partir de la creciente tensión que hay entre estos distintos sectores. Esto, ¿verdad?, al examinar el aumento en las condiciones precarias, que es un concepto, ¿verdad?, que trabajo, de unos sectores sociales que asumieron, ¿verdad?, un horizonte económico
a partir de la idea de la casa, nuevamente verá la casa como algo importante para el sector medio, el trabajo, el retiro, eso que está todo ahí discutiéndose, verá la salud y las formas de consumo también, ¿por qué no? El devenir en crisis de amplios sectores sociales produce una generalización de la victimización. Eso es otro concepto que desde el instituto trabajamos. Esto es un posicionamiento generalizado en tanto víctima y un resentimiento que se manifiesta cada vez con mayor profundidad hacia otros sectores sociales. La pérdida de poder adquisitivo para unos grupos y el emerger de derechos para otros, esa tensión que se produce, articula un profundo resentimiento de unos grupos que mantenían, si bien, la idea de que eran sujetos de derechos, con garantías de bienestar y certezas, lo cual ha activado un resentimiento de unos sectores enfrascados en la incesante tarea de competir por mantener los lugares privilegiados. Esto al decir de Peter Sloterdijk. Resentimiento que no se manifiesta en partidos políticos ni en asamblea, resentimiento que se aglomera en una masa distante del cuerpo político y que deviene vía los medios de comunicación masivos, en las redes, en lo virtual, ¿verdad? Así que, es decir, ¿verdad? Examina un poco, ¿verdad? Ese resentimiento de los grupos, ¿verdad? Que, como dice nuevamente Sloterdijk, han perdido la conciencia de su potencia política. Para tratar de hilvanar el tema del resentimiento, voy a presentar 2 libros que intentan conectar e intersecar la precariedad, el miedo y la inseguridad con el resentimiento social. Sobre la precariedad. Nada, de ese trabajo, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Me parece, déjame mirar algo, espera. Ese trabajo pues está prologado por Judith Butler, que verdad pues ha trabajado el concepto de lo precario, verdad, Bauman también, pero se me antojó mirar el trabajo de ella porque un poco da pistas para mirar el tema de cómo nosotros hoy día asumimos ese concepto de lo precario. A grandes rasgos, ¿verdad? El trabajo, ¿verdad? Nos dice que hay ¿verdad? Que asistimos hoy día a una generalización e intensificación de la precariedad como forma de vida y de trabajo. La precariedad se caracteriza por unas condiciones de trabajo y de vida que atentan y laceran aspectos fundamentales de la vida misma. En el ámbito del trabajo asistimos a la generalización del desempleo, del trabajo temporal, contratos de trabajo, aumento de la flexibilidad en el trabajo, la eliminación de las protecciones y garantías legales, inseguridad en el ingreso económico, trabajo sin garantías en las condiciones de trabajo, retribución salarial que no permite cubrir ya ni las necesidades generales ni básicas. La precariedad produce mayor pobreza y desigualdad social. Se amplían los sectores en el umbral de la marginación social. Los sectores trabajadores son expulsados, aumenta el costo de vida, el Estado benefactor o social se desmantela, los servicios sociales como la salud y la educación se privatizan, aumentan los impuestos, al mismo tiempo que disminuye el salario. Se ponen en riesgo los fondos de retiro y de seguridad social y también aumenta la deuda pública y privada. Las condiciones de vida se deterioran. Al generalizarse la precariedad deviene norma, ya no excepción. Abarca la totalidad de la existencia y la vida misma. Todo lo que produjo la seguridad adviene hoy incierto. Incertidumbre en relación a las instituciones, a los objetivos, a las referencias que van desapareciendo y transformándose. La incertidumbre se generaliza y con ello la inseguridad y la vulnerabilidad. La vida, el modo de vida, el trabajo, la propiedad, todo está bajo amenaza. Se intensifica la idea de que existe una amenaza exterior, que puede ser el inmigrante, el refugiado, el virus, las bacterias, los criminales, el enemigo, ¿verdad? Todo cuenta. En el trabajo estado de inseguridad, gobernar la precariedad de Isabel Loren, ella plantea 3 dimensiones de la precariedad. Primero es que nos sentimos inseguros y vulnerables. Número 2 es que hay esa incertidumbre y amenaza, tenemos miedo. Y número 3, que luego ante ese miedo, pues empezamos a hacer cercos, ¿verdad? O a protegernos o inmunizarnos de aquello que pensamos que es nuestro enemigo o es el otro, como decían, ¿verdad? En la presentación los compañeros de la UMED, ¿verdad? La precarización articula unas relaciones sociales en las que desaparecen los lazos sociales.
Formas de encuentro y de vida, lo colectivo, lo común, la comunidad, la solidaridad devienen precario también. Las formas de explotación son mayores, lo que dificulta organizar intereses colectivos y comunes. Ante la precarización se intensifica la inmunización, la protección de la vida y de la propiedad ante lo que la vulnera, ante lo peligroso, ante lo otro. No se reconoce la vida del otro, desatando e intensificando diversas formas de violencias hacia lo que constituye lo exterior. Entonces, el próximo trabajo de Zygmunt Bauman, miedo líquido, ahí un poco, ¿verdad? Pues examino, tomo, ¿verdad? Me parece que da unas pistas importantes sobre la inseguridad y el miedo. Dice Bauman que los nuestros son tiempos de miedo. Al generalizarse el miedo, la inseguridad y la vulnerabilidad, que son temas que se intersecan con el trabajo de la anterior, se intensifica, ¿verdad? La vulnerabilidad se intensifica. Sentimos miedo por la vulnerabilidad que produce no tener certezas de seguridad. Sentimos miedo ante las amenazas que atentan contra la integridad de la vida y de la propiedad, que ya sean las agresiones, los robos, los huracanes, los terremotos, las enfermedades, el terrorismo. Sentimos miedo ante las amenazas que afectan lo que nos permite tener vida, integridad corporal y propiedad, o sea, el trabajo, la casa, la salud, la educación, son elementos muy importantes, ¿no? Sentimos miedo al desempleo y la expropiación, los desalojos. Sentimos miedo ante las amenazas a los posicionamientos sociales identitarios. Esto es el miedo de la que siente, ¿verdad? Y eso lo vemos en el caso muy particular de Estados Unidos, que también lo examinamos en el instituto, de la clase media, de los blancos, de los hombres en Estados Unidos, ¿verdad? Miedo a los inmigrantes, a los latinos. Miedo que articula formas de exclusión y marginación social. Se produce miedo de todo y por todo. Para Bauman, también la incertidumbre en el trabajo, el desmantelamiento del Estado social, la deslegitimación del Estado, la penetración del mercado en todo lo social, el consumo desenfrenado, el aumento de la individualidad, han roto los lazos y vínculos sociales que ofrecían alguna seguridad. En este contexto del capitalismo salvaje, como han denominado algunos, de mercados globalizados, de precarización de la vida en general, la seguridad y las identidades sociales devienen frágiles. La precarización de la vida intensifica nuestra vulnerabilidad. Aumenta el miedo como efecto de la inseguridad y de la incertidumbre. Las relaciones con el otro, con los otros, se vuelven líquidas, frágiles. Se constituye una lógica perversa, dicen algunos, que se matiza por un lado en asumir que los males, la precarización de unas poblaciones, de una gente, guarda relación con la vida de otro. Esto es que los otros son la causa de la miseria y del miedo que se generaliza, de la precariedad en la que se deviene. Y por otro, la marginación, migración, pobreza, muerte de unos les recuerda a otros su propia vulnerabilidad. Es decir, produce la angustia de reconocer cuán vulnerables y frágiles somos a las amenazas que no podemos controlar, los de la economía y del mercado, del Estado, los fenómenos atmosféricos, las guerras, los huracanes, etcétera, ¿no? Es el miedo, al decir de Bauman, de ver la vida de los otros en nuestra propia vida, de pensar que la base sobre la que reposó su estructura social es móvil y líquida, o sea que la base, el terreno se nos mueve, el piso, ¿verdad?, como dicen otros. El miedo, la inseguridad, articula un profundo resentimiento contra sectores que ya son víctimas de las fuerzas del mercado, de la guerra, de la pobreza, la desigualdad, la marginación. Bauman nos da pistas para analizar las reacciones de sectores sociales y de las políticas públicas ante las migraciones de los sectores que son expulsados de su contexto nacional, ya sea por las guerras, ahí un poco remitimos a Siria, por narcotráfico, uno piensa en Honduras en la situación actual, por trabajo, ahí incluimos México, Puerto Rico, por hambre, Mali, Etiopía, Senegal. Amerita analizar las reacciones y respuestas ante el miedo que se tramita en resentimiento, odio, expulsiones, despojo de derechos e incluso de la condición humana. Y así como también analizar la relación de la generalización del miedo e inseguridad con el respaldo ciudadano de amplios sectores a gobiernos que asumen una política de expulsión, de odio, de violencia contra algunos grupos humanos que ya están situados en condiciones de miseria. Por ejemplo, ¿verdad?, el caso que estaban narrando las compañeras, ¿verdad?, sobre todo esa caravana, ¿verdad?, que va de México y ya está en la frontera con Estados Unidos. Hoy más que nunca tal vez amerita
que repensemos la condición ciudadana. Esto es, ¿qué significa ser ciudadano? Pero abordarlo pensando en la condición humana. Lo propongo como parte de las condiciones éticas para asumir una ciudadanía responsable. Gracias. Muchas gracias a la profesora Sonia Serrano. Ahora voy a compartir yo 2 entradas, pero voy a ser breve en vista de que entiendo yo que estamos cortos de tiempo, ¿verdad? Vamos a ver si está aquí. No está. Exacto, déjame ver. Creo que en ese caso lo voy a limitar a solamente una intervención, y como hemos hablado de la problemática de los inmigrantes, me voy a volver a otro tema que me parece importantísimo, que es el tema de la violencia de género. Vamos a ver. Hay una serie televisiva, no sé si la han visto, titulada Handmaid's Tale, producida por la compañía Hulu, cuya trama, a mi modo de ver, constituye una alerta de lo que podría pasar en un futuro cercano si no intervenimos en los debates jurídico-políticos de nuestros tiempos. La serie gravita alrededor de la imposición en un futuro de un gobierno totalitario en Estados Unidos basado en un fundamentalismo religioso. Debido a los estragos que han provocado los humanos al planeta entero, se ha suscitado en la serie un problema de infertilidad en el mundo y se impone un sistema de esclavitud sexual donde las mujeres fértiles, que son las handmaids en la serie, son obligadas a parirle hijos a los hombres de poder y a sus esposas infértiles. Cuando una handmaid va a parir, las demás repiten a manera de mantra: breath, push, respira, puja, como si efectivamente la maternidad fuese la única vida posible a la que estas mujeres pudiesen aspirar. No se requiere de mucha reflexión para caer en cuenta que el otro lado de la moneda de la maternidad así entendida es el aborto y su criminalización. El paralelo entre la problemática planteada en esta serie y la política de gobierno de Donald Trump de echar hacia atrás las luchas y los derechos de las mujeres ha sido discutida ya por una serie de estudiosos. Hace mucho tiempo que diversidad de teóricos han señalado que se puede juzgar el nivel de evolución de una sociedad por el lugar que ocupan las mujeres en esta. La extrema polarización social que se ha venido produciendo en el mundo contemporáneo, polarización política, étnica, racial, sexual, está haciendo involucionar las relaciones entre los géneros, solidificando los imaginarios de género más burdos. Después de todo, un gobernante que sea capaz de decirle a una reportera: yo sé que tú no piensas, yo sé que tú no tienes nada que decir, expresa lo amenazante que es para una masculinidad precaria la figura de una mujer inteligente. Es por eso que debemos apostar al conocimiento como fuerza que nos permita atajar esta involución cada vez más creciente. Esto es también una responsabilidad ciudadana. Para algunos estudiosos de la serie Handmaid's Tale, lo preocupante no es reconocer el que eso que plantea la serie pueda pasar alguna vez en la historia de la humanidad, sino el que efectivamente ya eso esté pasando. Bueno, lo dejo aquí. Realmente los exhorto a que vean este video, que es un análisis crítico de esa serie, porque es un video ciertamente poderoso, ¿verdad? Y que toca un asunto, ¿verdad?, que en estos momentos es un asunto en pugna, en debate público, que hay que atender. Bueno, nada, lo dejo aquí, podríamos seguir, pero queremos abrir a la conversación con todos y a ver qué les parece, qué les ha parecido la presentación.
tiene la pretensión de llamar enfermedad mental a lo que son expresiones de cuando se reciben violencias. Y siempre les digo, ¿verdad?, que cómo reaccionaría uno, cómo se sentiría uno, cómo serían los afectos de uno si uno vive todas estas tensiones, ¿verdad?, políticas, sociales, que producen una gran impotencia. La debemos llamar problemas emocionales, mentales, o debemos llamarlas vidas de violencia. Eso. Yo lo que los exhorto es a que entren a la página del observatorio, a que busquen los videos, los vean, vean los distintos temas que trabajamos, porque como dice la profesora, es evidente que muchos de estos temas son temas que a ustedes les interesa también y están trabajando en los cursos. Así que el observatorio es un recurso educativo más, ¿verdad?, que tienen allí a la mano, incluso para encontrar lecturas actualizadas sobre temas que a lo mejor ustedes tienen que trabajar en los cursos. Así que es un recurso que está disponible, ¿verdad?, y que nosotros promovemos dentro del entendido del conocimiento como un bien común de la humanidad. El conocimiento es un bien común de la humanidad y por eso es que tenemos que compartirlo más allá de todas las diferencias entre universidades y sectores, ¿verdad? Esto es una gran actividad, ¿verdad?, porque nos ha permitido compartir, ¿verdad?, en el caso de nosotras, ¿verdad?, con otra institución que maneja también preocupaciones y problemas afines. Realmente trabajamos infinidad de temas, ¿verdad? Los distintos flancos investigativos, los títulos de los flancos investigativos, pues les dan una idea de los temas que estamos trabajando allí dentro, ¿verdad? Que van, vamos a ponerlo de esta manera, va desde el fenómeno de la violencia extrema hasta el fenómeno de la violencia familiar, interpersonal y de la violencia psíquica, ¿verdad? O sea, cubrimos un espectro de asuntos porque somos un total de 13 profesores trabajando en distintas áreas, ¿verdad? Y cada quien aporta según los proyectos de investigación, ¿verdad?, que en ese momento tenga o según las preocupaciones, ¿verdad? Porque más allá de los proyectos de investigación también tenemos preocupaciones en relación a unos asuntos y le seguimos la pista. Todos hacemos eso. Lo único que nosotros aquí pues lo estamos inventariando, ¿verdad? Nos inventamos un espacio para ir subiendo esos materiales con la esperanza también de que les sirva a otros, de que otros puedan utilizarlos también. Yo creo, como dicen, que la droga más peligrosa es el alcohol porque es la más que está disponible. Aquí lo más peligroso es lo evidente. Lo evidente es, pues, como hablaran de la economía de la violencia, del miedo, de la precariedad, que eso está al alcance de nuestra vista y no lo estamos viendo. O sea, que esas precisamente son lo que desemboca en lo que vemos, en la criminalidad, en la agresividad, en la indiferencia, y no lo estamos viendo. Ese mensaje lo tenemos que seguir llevando, donde, mira, vamos a ver las causas, vamos a ver esos factores, vamos a atenderlos para evitar que se dé entonces esa violencia a la que le tenemos miedo y a la que nos detiene el seguir caminando porque no queremos afectarnos, no a nosotros, sino a los nuestros. Así que es un mensaje que se debe ir como una onda expansiva a todos, ese conocimiento, porque es evidente y no se ve. Y yo creo que
hablando de ciudadanía responsable, yo creo que la responsabilidad de todos es examinarnos también a nosotros mismos y mirar cuál es la cuota de responsabilidad que tenemos por el problema de la violencia que está puesto en el mundo. Por ejemplo, si pensamos en el fenómeno de los inmigrantes, cada vez que hacemos un chiste xenofóbico, cada vez que hacemos un planteamiento racista, pues somos cómplices de esa violencia. Y además lo otro importante es que nos obsesionamos con eso que llamamos la violencia subjetiva, ¿verdad? La violencia que vinculamos a la llamada figura del sujeto criminal, ¿verdad? Pero hay una violencia todavía más profunda, que es la que nosotros hemos intentado también comunicar aquí, ¿verdad? La violencia, como dice Slavoj Žižek, ¿verdad? La violencia que aparece representado como parte del orden normal de las cosas, ¿verdad? Dentro de esa violencia, evidentemente, hay un flanco fuerte que tiene que ver en estos momentos con la violencia de la economía de que hablaba la profesora Miriam Muñiz, y también coincido con ella en la necesidad de dar un giro también, no es solamente la responsabilidad ciudadana, sino también la responsabilidad que tienen que tener los estados, los grandes poderes, las instituciones para con los ciudadanos. O sea que es un movimiento doble, ¿verdad? Que habría que constantemente estar reflexionando. Que obviamente, y en términos de nuestros estudiantes, que siempre queremos repetir ciertos temas, esa ciudadanía responsable de poder exigir una mejor convivencia también tiene que estar fundamentada en conocimiento, en información. Bien sabemos que a veces hay cierta apatía ciudadana y como si fuera una decisión genuina y voluntaria, y es realmente un sentido de falta de información, de falta de orientación de cómo dirigir esas exigencias. Por acá la doctora Vega. Sí, muchas gracias, y muchas gracias a las profesoras que nos visitan. Realmente lo he disfrutado infinitamente. Yo pienso en el modelaje como una fuerza para atacar la violencia, porque no puede ser un constructo teórico. Si no traemos al modelaje de nuestra vida diaria, no solamente en la familia, sino que también en nuestra comunidad, pero también en nuestro trabajo, que es a través del modelaje que yo voy a contribuir mi parte para contrarrestar la violencia en tantas manifestaciones. Saliendo de lo teórico para llegar a lo que es lo práctico de la vida, el estar vivo, el estar contribuyendo, el saber que la violencia es algo que subyace generalmente y que los que estamos alertas y con la parabólica prendida, lo sentimos, lo vivimos, lo conocemos, lo experimentamos, pero que también que tenemos esa parabólica tan prendida, podemos a través del modelaje contrarrestar la violencia. Aquí hay unos conceptos que ustedes cubrieron de manera fabulosa en la síntesis que hicieron. Sabemos que tienen cantidad que pueden compartir. Yo voy a meterme dentro del observatorio a ver mucho más. Palabras como precariedad, miedo, violencia, pobreza, resentimiento, odio, expulsión, polarizaciones. Pensando en el contexto de todos estos conceptos, mire, usted lo ve a diario, está allí. No podemos ser ciegos ante lo que tenemos al frente. Esta mañana tuvimos un encuentro, unas cuantas colegas dentro del contexto de las actividades de la Semana de la Educación Internacional, y parte de lo que estábamos conversando es sobre nuestra experiencia como mujeres en el contexto de lo que es trabajar en una institución de educación superior de una gran competencia. Llegamos a una conclusión: es solamente a través del conocimiento y los talentos que cada una de nosotros tenemos
que podemos contrarrestar lo que nosotros estamos viendo que está allí. Y es la única forma. De lo contrario, nosotros vamos a ser parte de ser violentos. Y yo quiero aportar esto porque hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre diferentes temas a través de esta semana, y con la presencia de ustedes aquí es como un cierre maravilloso para abrir una puerta inmensa que existe para colaborar. Y aquí en la Oficina de Asuntos Internacionales de la Rectoría estamos bien interesados en que todo lo que ocurra, que es bueno, también nosotros podamos integrarnos y colaborar. Y de seguro que con el trabajo de Eloísa y con el trabajo de Juan, el vicerrector Juan Otero, el doctor Juan Otero, la doctora Eloísa Gordon y todos los demás que estamos aquí presentes, sabemos que podemos hacer una gran diferencia. Y yo, desde lo que es la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad, les reconozco su aportación, les doy las gracias y me alegro conocerlas. Me alegro infinitamente. Muchas gracias. Quería decir que en el observatorio hay una sección que titulamos Al vuelo. Y la titulamos Al vuelo. Esto fue la sugerencia de una colega que no está aquí, pero era más que nada porque queríamos tener como un espacio para cuando uno quiere reaccionar a algo que está pasando en el país, pero quiere que salga pronto, ¿verdad? Pues por eso lo cogimos al vuelo. Y entonces le hablo de esa sección porque en esa sección está abierto para que toda aquella persona que quiera conversar con nosotros, traer un tema que les parezca importante en estos momentos respecto al tema de la violencia, lo puede hacer. O sea, está el espacio para escribir y para que eso salga también en el observatorio, para que forme parte del observatorio. Así que la posibilidad de las colaboraciones también están puestas dentro de la forma en que está montada la página. Excelente. Bueno, yo creo que con esas palabras de la doctora y las doctoras es más que indicado el cierre. Aquí tenemos unos obsequios para nuestras distinguidas invitadas, pero como dice la doctora Vega, como queremos modelar, también tenemos un obsequio para ustedes y que se unan a nosotros a una merienda que tenemos aquí afuera. Así que gracias a todos por venir. Y las evaluaciones, si la terminaron, pues me la dan, y si no, la doctora. Gracias. Muchas gracias. Han sido muy atentos.